Muy bien, amigos, tal como anunciamos este segundo bloque, vamos a hablar de la importancia y potencial de las aguas subterráneas para el uso, para el ser humano, el consumo de bebida, para la agricultura y su desarrollo. Y qué mejor invitado a don Daniel Ronen, presidente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en Israel. Don Daniel, encantado de tenerlo aquí hoy día con nosotros. Juan Pablo, el placer es mío de poder estar con ustedes acá. Don Daniel, nada más usted está aquí invitado por Duoc UC, ha venido a ser expositor principal de un seminario justamente que habla de estos temas. Cuéntenos cuál es la importancia del agua subterránea y por qué es su especialidad del agua subterránea a nivel mundial y particularmente en Chile. Sí, yo he venido acá invitado por el Duoc y también por la comunidad judía chilena. El tema del agua subterránea y su importancia se basa en el hecho de que es la mayor fuente de agua dulce en la superficie de la Tierra, si dejamos de costado el agua de los glaciales en el Polo Norte y en el Polo Sur. La mayor fuente. La mayor fuente, el mayor recurso de agua dulce de la superficie de la Tierra son las aguas subterráneas. Son 30... O sea, estamos debajo nuestro, hay verdaderas mares de agua dulce. Mares de agua dulce que son mayores que lo que nosotros tenemos posibilidad de ver en los ríos y los lagos. Los ríos y los lagos son solo un 0.3%, mientras que las aguas subterráneas son un 30% del agua que nosotros podemos utilizar. Pero mire qué relevante. ¿Y cuánto se sabe de esto, don Daniel? ¿Cuánto se sabe y cuánto se explota realmente esta agua subterránea? Bueno, las aguas subterráneas han sido explotadas desde tiempos bíblicos y se siguen utilizando hoy en muchísimos países del mundo, en los cuales, por ejemplo, no hay fuentes de agua de superficie como Israel, por ejemplo. Pero hay un potencial no explotado, o sea, ¿se podría hacer mucho más o de manera más sustentable a su juicio? Por supuesto que sí, no solamente que de manera más sustentable, sino cuidando la calidad de ese agua, porque en muchos lugares del mundo las hemos llegado a contaminar en forma que es casi irreversible. ¿Cómo así? ¿Cómo se ha llevado a cabo esa contaminación? Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, también en Israel y en otras partes del mundo, introduciendo dentro de ese agua todo tipo de contaminantes terriblemente nocivos para la salud humana. Mire, y eso por tanto, eso no ha sido posible que se filtre esos contaminantes en el trayecto desde la superficie de la Tierra hacia las napas subterráneas, no es capaz de filtrarse. Bueno, esa era una idea que existía en el pasado, que si poníamos un filtro en la casa que tenía 30 o 80 centímetros de largo y eso filtraba el agua, ¿por qué no iba a filtrar el agua, por ejemplo, 40, 80 o 100 metros hasta que llegamos al agua subterránea? Pero todo filtro tiene una capacidad determinada. Y el filtro que está adelante de las aguas subterráneas nadie lo puede cambiar. Así que una vez que eso se contamina, se contaminó. Mire. Don Daniel, y respecto también a la sustentabilidad, estamos en aquellos países que se hace una explotación del agua subterránea, ¿estamos extrayendo más de lo que se recupera o se reincorpora a la napa subterránea? En algunos lugares del mundo, sí. ¿Y cómo se resuelve aquello? En muchos lados no se puede resolver, en otros lados, por ejemplo, se desaliniza agua del mar o del océano y se la vuelve a introducir al agua subterránea, pero lo deseable sería no llegar a una situación en la cual estemos extrayendo más de la recarga natural. ¿Y es posible medir ese balance, fondo, realmente de qué es lo que hay, lo que estamos trayendo y lo que está naturalmente ingresando a la napa subterránea? Por supuesto que sí. ¿Eso se está haciendo hoy día? Se hace en todas partes del mundo, se puede hacer, pero no siempre se toma en cuenta. Mire, pero ¿por qué no? O no se hacen acciones, me imagino. No, porque muchas veces cuando hay necesidad de agua y no tienes otra fuente y tú sabes que abajo hay agua, bueno, las extraes sin pensar en el futuro. Hay que tomar en cuenta también que los procesos son terriblemente lentos. Estamos hablando de algo que producirá problemas dentro de 10, 20, 30, 40 años. Y si hoy día yo tengo un problema, trato de resolverlo hoy con los medios que tengo hoy, sin pensar en el futuro. Don Daniel, aquí en distintos programas que hemos tocado en muchas oportunidades los temas del agua, que son sin duda muy relevantes, en particular para la agricultura y su desarrollo, hemos hablado justamente del tema de la infiltración. Y hemos hablado, yo diría, de dos sistemas de infiltración. La infiltración tal vez más pasiva, con estas verdaderas piscinas enormes, donde en Estados Unidos, en California, hay bastantes ejemplos que van decantando y van, por tanto, recuperando esa napa subterránea, pero también
se han aquí expuesto proyectos de una infiltración más activa, con una infiltración que se hace luego de un filtrado y se inyecta a la napa subterránea a través de una tubería, usando la gravedad. ¿Eso es posible? ¿Se está haciendo a mayor escala? ¿Le parece positivo? ¿Es el camino correcto? Yo no puedo decir que sea el camino correcto porque no existe un camino correcto para todo el planeta Tierra, pero sí es una tecnología que se puede aplicar. Ya, pero eso usted me imagino, obviamente lo conoce, no sé si en Israel también ocurre, se está llevando a cabo. Se hacen en algunos lugares recargas de agua subterránea, sí. Y ahí el problema es, entre otras cosas, por ejemplo, es la eventual contaminación. Hay que tener mucho cuidado respecto de qué agua se está infiltrando. Exacto, porque en el pasado se pensaba, por ejemplo, que se podían llevar efluentes cloacales, tratarlos y después de tratarlos, infiltrarlos. Y al infiltrarlos, la zona no saturada, es decir, esa parte del terreno que se encuentra en la superficie antes del agua subterránea, eso iba a filtrar el agua que estamos inyectando, pero la verdad que no es así. Ahora, usted, don Daniel, viviendo en Israel, me imagino, yo pienso a fondo que en el caso usted vendrá a este país y verá nuestros ríos que corren nosotros de cordillera a mar, con una cantidad impresionante de agua que, a nuestro entender, se pierde, nuestro fondo sin ser utilizado en el mar. Se habla del torno al 80-85%. ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Qué podríamos hacer al respecto, más allá de la obvia solución que son los embalses? ¿Hay otras alternativas que uno podría llevar a cabo para aprovechar mejor esas aguas que se pierden? Lo que usted ha dicho anteriormente, ante todo este es un país bendecido por Dios en lo referente a la naturaleza y la cantidad de agua que tienen. Y parte de ese agua que está fluyendo al océano podría ser utilizada para recargar las napas de agua subterránea. ¿Y eso de qué manera? ¿A través de este sistema que hablábamos, de manera pasiva, activa? De manera pasiva y de manera activa, las dos. Ya. Yo siempre he pensado que en realidad en Chile tenemos una condición probablemente natural, no sé si usted conozca antecedentes geológicos al respecto, pero tenemos en parte importante del país una verdadera cuenca con la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, en donde me imagino yo desde abajo de eso debe haber una laguna de agua impresionante. ¿Eso se conoce? ¿Usted sabe algo al respecto? No, yo desconozco la parte de hidrología de toda Chile, pero tengo entendido que Chile tiene reservas muy importantes de agua que podría explotar. Y usted antes se refería a la desalinización, don Daniel, pero tenemos el problema respecto a la desalinización, es el costo energético. ¿Qué soluciones novedosas y eventualmente en Israel se han encontrado para ir resolviendo ese problema? Pagar ese costo, porque cuando tú no tienes agua para tomar, estás dispuesto a pagar también cuando la necesitas. Ya, pero a lo mejor para pagarlo puedo pagar, pero, por ejemplo, para una producción agrícola, eventualmente el negocio no da para pagarlo. ¿Cómo se resuelve esa situación? Sí, tiene dos posibilidades, o no produces la parte agrícola que quieres producir o tienes que pagar para poder producirla. No hay caminos intermedios. ¿Y alternativas de generar o de desalar? Lo vimos en la programa la semana pasada, usando energía fotovoltaica, especialmente en el norte del país. ¿Eso ha tenido usted experiencia? ¿Lo ha visto? No, yo no tengo experiencia en el tema de desalinización, pero por supuesto que es algo que se puede utilizar. Y en Israel, don Daniel, ¿qué es lo que se hace respecto de toda esta dinámica del uso de las aguas subterráneas, de la infiltración, de la no contaminación? Cuéntenos un poquito qué pasos han seguido. Bueno, Israel es un país que tiene muy pocas reservas de agua. Es un país seco, estamos hablando de un país que tiene 500-600 milímetros de lluvia por año y con más de un 60% del país que es un desierto, completo desierto. En el resto del país nosotros tenemos solamente un lago, que es el lago de Tiberíades. Se ha hecho un canal que lleva el agua de ese lago hacia la parte sur del país, pero la mayor producción que tenemos es de reservas de agua subterránea. Mire, ¿y cómo lo han logrado, don Daniel? Porque la verdad que aquí también hay decisiones que son privadas, públicas, hay cuestiones políticas que se interfieren. ¿Cómo logra entonces un país dar una mirada de mediano y largo plazo, que son las miradas que se necesitan para cosas como esta? Eso es algo que está dictado por el hecho de que no tienes. Cuando no tienes, tú tienes que arreglarte con lo poco que tienes. Y en Israel las aguas pertenecen al Estado.
Es decir, es el Estado el que decide cómo se utiliza, dónde se utiliza, y el agua está en manos del gobierno. Y todos los usuarios tienen que comprar, agricultores... Se compra el agua, se paga por el agua, el gobierno decide si, por ejemplo, da un subsidio a la agricultura y a qué parte de la agricultura y para qué productos agrícolas. Eso está en manos del Estado por la simple razón de que no tenemos agua. Mire, o sea, esta enorme carencia ha generado o ha obligado a la coordinación público-privada. A una necesidad de gerenciamiento centralizado que piensa en el bienestar de los habitantes del país. Y eso entonces es una gobernanza centralizada que está observando y ellos son los que van decidiendo entonces por dónde hacia dónde van a ir los recursos hídricos para el desarrollo del país. Sí, en Israel tenemos lo que se llama la Autoridad Nacional del Agua, que es la que dirige toda el agua del país. Cuéntanos un poquito del seminario al cual ha venido, cuál es la expectativa, qué es lo que usted ahí ha pretendido explicar o dejar como legado fondo en su visita. Sí, nos han invitado, hemos tenido una serie de conferencias muy interesantes. La idea que estamos tratando de transmitir es que en realidad el problema de agua en el planeta Tierra no es un problema de falta de agua, sino de falta de gerenciamiento correcto del recurso agua. Y a su juicio, el cambio climático que de tanto se habla, ¿es un cambio real? ¿Es un cambio, es un tema de estacionalidad que va y que viene? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no soy meteorólogo, así que no puedo hablar de tanto de cambios climáticos, pero si tú te fijas en la Biblia, ya problemas de agua existían hace miles de años atrás. Si tú te fijas en la historia del Imperio Inca, acá, de acuerdo a la historia, ya el dios Inca hace 500, 600 años atrás miraba desde el cielo como los hombres y los animales se morían de sed en esta parte del mundo. Es decir, que problemas de sequía no son problemas de hoy día. Los famosos sueños de José de los 7 años buenos y los 7 años malos nos demuestran de que aquellos eran ya problemas que existían hace miles de años atrás y que la solución es el gerenciamiento, que cuando tú tienes que poner un poquitito de costado para preservar para los años en los cuales no vas a tener. O sea, de alguna manera el incentivo que hoy día tenemos a partir de esta relativa escasez que tenemos en fondo de agua es justamente avanzar en un buen gerenciamiento, en una buena gobernanza, en un uso más eficiente del recurso, para que cuando los años vengan buenos, estemos en mejor condición aún, ¿no? Exactamente, esa es la forma de actuar. ¿Esa ha sido la experiencia en Israel, en definitiva? Ha sido la experiencia en Israel y es la experiencia en todas partes del mundo. Existe lo que se llama el ciclo hidrológico y lo que yo llamo el ciclo hidroilógico, ¿sí? En los cuales llueve y entonces entramos en apatía, no pensamos en nada, pero de repente viene la sequía, entramos en pánico, pero vuelve a llover y otra vez no hacemos nada. Nosotros hemos tenido oportunidad, don Daniel, de escuchar también otras cosas que hemos escuchado en nuestro país a partir justamente de esta escasez, es el desarrollo de carreteras hídricas, o sea, de llevar... Aquí tenemos también un problema de distribución en Chile, este país tan largo, en donde hacia el sur del país tenemos una abundancia enorme de agua versus la escasez relativa que hay en el norte. Entonces se piensa cómo traer el agua del sur que sobra, que se pierde, y traerla al norte. ¿Le parece razonable? ¿Conoce experiencias al respecto, estudios, análisis? Me parece terriblemente razonable. Por supuesto que esto tiene que ser basado en un estudio hidrológico y también en un estudio económico que yo desconozco, no lo he hecho, pero el hecho de transportar agua a largas distancias es algo que se puede hacer. Como lo he señalado, no las distancias de Chile, pero en Israel se ha llevado agua del lago Tiberíades hacia la parte sur del país, por intermedio de canal. O sea, ahí hay también otra oportunidad más cuando justamente es parte del gerenciamiento, ¿no? Todo eso es parte del gerenciamiento correcto del recurso. Y el tema del embalsamiento superficial, don Daniel, versus hacer acciones de embalsamiento del subterráneo, en donde claramente es mucho más caro y además tiene impactos sociales y físicos, visuales, hacer embalses enormes respecto a los embalses subterráneos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se ha ido desarrollando y cuál es su mirada al respecto? Nuevamente es un tema de análisis de costo-beneficio del tema, pensar qué es lo que va a pasar si yo hago
acá un embalse superficial que va a pasar a la gente que está viviendo al lado del embalse, a la agricultura en esa zona, pero ¿qué también va a pasar en aquella zona si no van a tener agua para trabajar? Sin duda. Don Daniel, bueno, la verdad que ha sido sin duda muy interesante. Usted tiene una enorme cantidad de conocimiento. Le agradezco su visita al país y a nuestro programa, porque son temas realmente relevantes y que hemos estado en distintos programas discutiendo y reflexionando. Así que muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha entregado hoy día. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y el placer de poder estar en este hermoso país. Encantado. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar de competitividad en el sector agrícola.